utilizaba métodos de guerra sucia. Estas fotos grafican por qué se logró la adhesión de la población y por qué finalmente el terrorismo quedó separado. Se le quitó al pez al agua, porque se logró que las Fuerzas Armadas se unan con la población, respondiendo al diagnóstico que aparece en el Plan de Gobierno de Cambio 90. La guerra se pierde por represión y la guerra solo se va a ganar cuando el pueblo se una con las fuerzas del orden. Esa concepción plasmada, probada en 1990, se ejecutó en la realidad en 1991 y 1992. Y para terminar con este punto, nosotros hablamos de un contraindicio. Nosotros decimos, no había un móvil para delinquir, para implementar una guerra sucia. ¿Cuál es el contraindicio? Una política de pacificación incompatible con la guerra sucia, incompatible en la concepción, incompatible en la implementación, incompatible en la ejecución e incompatible en algo que es irrefutable, en el éxito de la política de pacificación. Señor presidente, el Perú venció al terrorismo, pero no lo venció con acciones como Barrios Altos y Cantuta. El Perú venció al terrorismo con acciones políticas que se ejecutaron, que fueron totalmente incompatibles con esta guerra sucia. Por eso es que vengo insistiendo reiteradamente que este tribunal reflexione las experiencias internacionales que se nos han querido traer. En todas las experiencias antiterroristas que se han desarrollado en los países vecinos, Chile, Uruguay, Argentina, en Centroamérica, siempre la lucha contra el terrorismo fue una política marcada por métodos de guerra sucia. Jamás hubo una política alternativa que privilegie el desarrollo. Por eso es que este caso se vuelve singular, porque aquí se les habla de dos políticas, una lícita y una ilícita, que fueron coexistentes. Este caso, señor presidente, señores vocales, resulta mucho más complejo que el caso argentino. Porque en el caso argentino se dice, hubo un estado esquizofrénico. ¿Y en qué consistía la esquizofrenia de la experiencia argentina? Que la ley decía no mates y que ellos silenciosamente derogaron esa ley y dijeron mata. Acá el problema es mucho mayor, porque acá lo que hay es una política antisubversiva de desarrollo que se ejecuta y vence. Y a pesar de eso, trata la Fiscalía de encontrar una explicación de guerra sucia. Mi ejemplo sencillo inicial: ¿por qué voy a cometer hurto famélico si me muero de hambre, si mi despensa está llena de comida? Salvo que sea loco. Veamos cómo es que resulta exitosa esta política antisubversiva, siendo su éxito la principal razón que presenta la defensa para establecer la incompatibilidad con una guerra sucia. Una política de pacificación exitosa era incompatible con una guerra sucia.
en 1991 y en 1992. ¿Cuál es el cuadro de acciones terroristas que encontramos en aquella época? Hemos trabajado con las acciones terroristas de 1990 a 1996. Solo quiero centrarme en las de 1991 y 1992. ¿Cuál es la fuente? La Dirección Nacional contra el Terrorismo, Policía Nacional del Perú, oficio 2014-08 DIRCOTE. Este documento fue debatido en la sesión 123 del 24 de noviembre del 2008. En 1991 y en 1992, el MRTA desarrolló 155 y 414 acciones terroristas. Y Sendero Luminoso, 2.785 y 2.581. Esa era la realidad que enfrentaba el gobierno en el 91 y 92 en la guerra contra Sendero Luminoso. En la misma línea y con la misma fuente, el cuadro estadístico a nivel nacional, en Lima en el 91, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru desarrollaron 1.259 acciones terroristas en el 91. En el 94 se redujeron a 643, de 1.259 a 643. Y otro ejemplo que vale la pena citar por su simbolismo de Ayacucho: arrancaron en el 91 193 acciones terroristas, en el 94 se redujeron a 43. Este cuadro es fundamental porque hablamos de una política de guerra sucia de exterminio. Hablamos de ejecuciones judiciales, extrajudiciales masivas a lo largo del Perú. Entonces, donde a la gente se le mata, no se le detiene. Por eso es que insistíamos cuando examinamos a los testigos expertos para que nos digan cuántos detenidos hubo y sobre todo cuántos miembros de la cúpula fueron llevados a juicio. Y respondían: ninguno. Señor presidente, señores vocales, ¿cómo no va a ser trascendente pensar por qué en Argentina ningún líder montonero fue llevado a juicio? ¿Por qué en Uruguay ningún Túpac Amaru fue llevado a juicio? ¿Qué pasó en Guatemala, donde ahora da su aporte el general Robles? ¿Por qué ningún líder terrorista fue llevado a juicio? Miren por favor el nivel de capturas a cargo de la DIRCOTE. No vamos a seguir la tesis del doctor Guillén, que él diferencia a la DIRCOTE del gobierno peruano. Él dice que Alberto Fujimori no tiene absolutamente nada que ver con la acción de la DIRCOTE. Parece que la DIRCOTE era del gobierno chileno, seguramente algún otro gobierno, o la República de Quetín Vidal. Ahí no entraba el Perú. O sea, en lo bueno el Perú no entra. Es una lógica muy simpática la Fiscalía. Para lo bueno, el Perú, el gobierno no entra. Para lo malo, el gobierno sí entra. Pues miren, en 1990 hubo 1.222 detenidos.
1991, 1.497 detenidos. En 1992, 1.714 detenidos. Y en 1993, ahí me quedo, 1.527 detenidos. O sea, entre los años 1991, 1992 y 1993 se capturó más terroristas que en todos los años, como vamos a ver en otro cuadro, de lucha contra el terrorismo.